Jesucristo, es la revelación del Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 habla la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Y nos habla en los 3 primeros capítulos sobre la iglesia, lo que va a pasar con la iglesia, las diferentes dispensaciones de la congregación, de la iglesia del Señor, perdón. En el capítulo 4 nos está hablando de lo que Dios va a hacer con su iglesia, que va a ser, es una tipología allí, una muestra de que Dios va a arrebatar a su iglesia cuando el Señor le dice a Juan: sube acá. Y ahí es cuando Él se abre en los cielos, Él sube y allí comienza a ver la gloriosa hermosura, presencia de Dios. En el capítulo 4 le muestra tal y como es el trono de Dios, con los serafines, con los querubines, y comienza a ver la alabanza en el cielo, la adoración. Y mientras que la iglesia estamos en esa parte, porque recuerde que el Apocalipsis habla de 2 cosas muy importantes: lo que va a pasar con la iglesia y lo que va a pasar con la humanidad. Entonces en el capítulo 4 se desprende: la iglesia va al cielo, amén, vamos a las bodas del Cordero. Allí será el tribunal de Cristo, donde Dios hará y dará galardones para las posiciones que Dios tiene en su pueblo, amén. Y seguirán las bodas del Cordero por 7 años. Mientras que la iglesia estamos en los 7 años de las bodas del Cordero en los cielos. Aquí en la tierra estarán en 7 años de gran tribulación, como nunca lo ha visto la tierra, dice la palabra de Dios. Y se manifestará el hijo de maldad, el hijo de pecado, el anticristo. Vendrá. ¿Y cómo vendrá? Hemos dicho, como un precursor de paz. Entonces manipulará y tomará a todas las naciones y hará que lo adoren. Y los 3 primeros años y medio Él reinará. Todo será color de rosa, pero luego vienen las espinas. Viene el desatar de los sellos, el desatar de las trompetas y de las copas de la ira de Dios. Y vendrán cosas que ya hemos hablado en todos estos domingos. Usted puede buscar las enseñanzas y poder estar al día de lo que estamos viendo, amén. Entonces vendrá el anticristo, el falso profeta. El falso profeta es ese hombre, son 2 hombres que se van a entregar con espíritu, alma y cuerpo al mismo Satanás. Y Satanás se meterá, poseerá al anticristo y vivirá dentro de él y gobernará, y será algo terrible para la humanidad. Al comienzo lo adorarán, porque este mundo como va en el caos, ya la gente está pidiendo el gobierno mundial, está pidiendo que una sola persona lo haga, está pidiendo, las naciones lo están pidiendo, y todo esto que está pasando es para hacer la plataforma al anticristo. Entonces el anticristo, como la misma palabra lo dice, anticristo, que va en contra de Cristo. Y lo primero que hará es ganarse al pueblo judío, para que el pueblo judío, como ellos están esperando al Mesías porque no creyeron en el Señor Jesucristo, entonces ellos verán en él como el Mesías y lo proclamarán. Pero cuando él se le abra y se les muestre tal y como es, ellos se darán cuenta, porque ese endiosará, blasfemará contra Dios en el templo de Dios, y los judíos despertarán de esto y entonces lo dejarán, huirán, y Satanás a través del anticristo comenzará a perseguirlos, perseguirá a los cristianos de la época, o sea, a esas personas que conociendo la palabra de Dios se han quedado y se arrepienten. Entonces esa generación va a seguir al Señor, pero también Dios escogerá a 12,000 de cada tribu de Israel y los sellará, y ellos predicarán el evangelio del Señor Jesucristo. Se manifestará también el evangelio del Señor. Entonces Satanás con más ahínco querrá marcar a la gente, los querrá sellar para él, y a través del falso profeta, que ya está empezando a precursar la venida del anticristo juntamente con la bestia, harán todo esto en la tierra. Entonces mientras que en los cielos están las bodas del Cordero, abajo en la tierra estarán en 7 años de la gran tribulación, la última semana que habla el libro de Daniel.
Más adelante el pastor Gerardo estará enseñando sobre la profecía de Daniel, que es muy importante que también la estudiemos paralelo a lo que estamos hablando. Entonces, a los 7 años exactos dice la palabra de Dios que el Señor vendrá por segunda vez, glorioso, amén. Vimos que Él viene por su iglesia, que es el arrebatamiento, que Él viene hasta las nubes y le dirá a la iglesia: sube acá, y nos recibirá en los aires y estaremos con el Señor en los cielos, allí en el lugar donde Él nos está preparando los 7 años. A los 7 años en punto se acaba la fiesta de las bodas del Cordero y venimos con el Señor. Eso lo vimos en el domingo pasado y antepasado, que el Señor se abrirán los cielos, aleluya. Ahí lo vemos en el capítulo 19, en el versículo 11 de Apocalipsis, y dice que entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, en esta recapitulación que estamos viendo, cuando los cielos se abren, o sea, el mundo estará adorando al diablo, a Satanás, y estarán felices con él, pero estarán con esos problemas también tan terribles de plagas, de enfermedades, de hambre, de persecución. Y a los 7 años, cuando todo el mundo está en sus cosas, de pronto usted estará viendo si se queda, estará viendo el partido o estarán otras cosas. En cualquier parte del mundo se abrirán los cielos, y la Biblia lo dice, que todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y pues pueda que en la época de Juan diría: pero ¿cómo puede todo el mundo verlo a la vez? Pero ahorita se puede, a través de cómo ha avanzado la ciencia. Pero Dios, en su infinita misericordia, permitirá que todo el mundo lo vea, y verán al Señor, y se abrirá los cielos y bajaremos con Él, aleluya. Los redimidos por la sangre del Cordero vendremos con Él, y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos, y como vamos a leer más adelante, sus pies bruñidos, son de bronce, bruñidos como un fuego, los pondrá allí en el monte, se partirá porque vendrá con juicio. Un día Él se arrodilló en ese mismo monte, pero luego vendrá con sus propios pies y lo pisará y se partirá, y el Señor juzgará, y de su boca, por la palabra, el falso profeta y el anticristo, se abrirá la tierra y serán lanzados al lago que arde con fuego y con azufre. Ellos serán los primeros en estrenar el lago que arde con fuego y con azufre. Y luego vendrá toda esa gente a enfrentarse al Señor en esa gran batalla de Armagedón, allí en ese terreno que se llama de Megiddo, y allí se enfrentarán al Señor, y el Señor los matará con su palabra. Más de 800 millones de personas van a morir. Estaba leyendo en la Biblia que en las mismas cuencas los ojos se van a deshacer. Va a ser algo horripilante, y la sangre van a explotar, y la sangre subirá hasta la boca de la cabeza de los caballos. Entonces toda esa sangre, toda esa podredumbre, toda esa carne, Dios llamará a las aves, el Señor Jesucristo, de toda la tierra, y les dirá: vengan a la cena de Dios, y se comerá a todos aquellos que se levantaron contra el Santo de Israel, a nuestro Señor Jesucristo. Y comenzará 1000 años donde el Señor gobernará esta tierra, donde todo será restaurado. Será restaurado el gobierno, porque gobernará Dios, lo regirá con su palabra y con vara de hierro. Las generaciones que queden, esas personas que lloraron y glorificaron a Dios cuando lo vieron, tendrán sus hijitos, y esas generaciones son las que crecerán, las
la gente mejor dicho, vivirán como en el Génesis muchísimos años. Dios hará un cambio tremendo en la economía, en la naturaleza, en el gobierno, en la parte espiritual. En esos 1000 años habrá abundancia, nadie tendrá necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo reinará 1000 años. Porque la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, entonces hubiese hambre, hubiese aquello, pero ahí va a estar el Señor Jesucristo reinando. O sea, el hombre no tendrá excusa porque vivirá en un ambiente perfecto. Para todos aquellos que dicen, si el ambiente fuera diferente, la humanidad sería diferente. Si Dios fuera Dios, no hubiese hambre, no hubiese niños abandonados, y todo ese caos lo trajo el hombre. Pero Dios viene a traer su reino, 1000 años, 1000 años donde estaremos aquí con el Señor Jesucristo, de acuerdo a todas las ubicaciones que Dios les haya dado en el tribunal de Cristo. A cada uno gobernará, los decapitados también gobernarán, los apóstoles gobernarán a Israel, y va a ser algo maravilloso. 1000 años. Pero en esos 1000 años, cuando comienza, el Señor amarra al diablo y lo bota allá al abismo, donde están todos los demonios esperando para ser juzgados. Entonces, mientras que Satanás está amarrado, o sea, ya no hay nada, las excusas del hombre, que es culpa del diablo, que es culpa de Dios, que es culpa del ambiente, nada de eso va a existir. Entonces esos 1000 años van a ser poderosos en Dios. Pero a los 1000 años el Señor soltará al diablo, y el diablo vendrá con la misma arma que hizo con Adán y Eva. Que algunos dicen, si yo hubiera sido Adán y Eva no hubiera cometido semejante brutalidad. Pero ahí Dios le está mostrando que los seres humanos todos somos iguales, que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces allí soltará al diablo y vendrá y engañará a millones de personas y los llevará a enfrentarse al Señor Jesucristo nuevamente. Y cuando llegue allí Satanás a enfrentarse directamente, el diablo con toda la gente, porque ahí se mostrará Satanás tal y como es. La gente lo verá, la gente lo adorará, la gente lo seguirá, la gente se dejará engañar y van ante el Señor y lo querrán matar y a sus ungidos, y entonces fuego del cielo caerá y matará a toda esa gente. Y ahí en esos momentos es donde hemos llegado al capítulo 20 versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué tremendo, será lanzado al lago de fuego. Y yo sé que algunos de ustedes se preguntarán, ¿y si Dios es amor, por qué creó el lago de fuego para la gente? Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, y allí fue lanzado. Y hoy vamos a empezar otro tema muy crucial en la vida de la humanidad, que es el gran juicio del gran trono blanco. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que Él nos guíe. Padre, gracias por tu palabra. Es una palabra que nos trae medicina. Es una palabra que la vamos a exponer, no a nuestra manera, sino a la manera tuya. Yo te pido que cada persona hoy en el nombre de Jesús sea abierto, y si hay algún enfermo sea sano en el nombre de Jesús, y que todos nos volvamos a ti y haya salvación en el nombre de Jesús. ¿De qué se trata el gran juicio del gran trono blanco? Recuerde que habrán 2 juicios en ese tiempo. Uno será en el cielo, que más que juicio es el tribunal de Cristo, donde Dios dará la ubicación, Dios hará lo que es la parte de la ubicación de todos los pueblos de Dios, recibiendo galardones y todo. Pero el trono es
para juicio. Este juicio del trono blanco es para juicio. El tribunal de Cristo es para galardonear al pueblo de Dios. Esto es para el que no recibe al Señor en su corazón, para el que lo rechaza, para el que rechaza la palabra, para el que se ha burlado de Dios, para el que ha conocido de Dios por muchos años y ha mentido, ha vivido una vida de mentira. Pues déjeme decirle que aquel día ha sido llamado el gran día del Señor, el día de la ira del Cordero. Aquí en estos momentos dice el apóstol Juan en el capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí vemos que el apóstol Juan, si mantenemos el versículo ahí unos minutos, le decimos algo muy importante, lo que dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Aleluya. El apóstol Juan, déjeme decirle que fue el apóstol más cercano al corazón del Señor. Dice la Biblia en uno de sus apartes que él vivía inclinado en el pecho del Señor Jesús, escuchando, me imagino yo, los latidos de su corazón, porque aquel que está cerca del Señor quiere agradarle a Él, estar cerca a su corazón, proclamar el sentir del Señor Jesucristo. El apóstol Juan conoció al Señor en su humanidad, lo vio predicar, lo vio cuando lo llamó, él vio cuando sanaba a los enfermos, él vio cuando multiplicaba los panes, él vio cuando resucitó a Lázaro, pero él también subió al monte y lo vio transfigurado. Él vio su gloria, él lo vio en su magnitud, pero él lo vio en la cruz del Calvario, allí donde el Señor quiere que tú lo veas. Hoy el Señor se está mostrando, porque en la cruz del Calvario el Señor llevó todo tu juicio, llevó toda tu vergüenza. El apóstol Juan lo vio en la cruz, creyó en él lo vio cuando lo enterraron, él lo vio cuando resucitó, él habló con él estuvo con él, Cristo resucitado, luego lo vio cuando ascendió, pero ahora ve al Cristo glorificado. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 13, quiero que usted mire cómo lo vio. Dice, me volví a ver la voz del que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dijo el Juan, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cómo lo vio aquí Juan? Lo vio en toda su hermosura. Anoche, cuando estaba leyendo este pasaje, yo podía derramar mi alma ante el Señor y decirle lo hermoso y lo bello que es Él, pero a la vez sentir el gozo del Espíritu Santo, de cómo Juan lo conoció en toda su humanidad, lo vio resucitado, pero ahora lo ve glorioso. Y esa es la manifestación que Dios tiene para tu vida. Dios quiere que tú aprendas a ver al Salvador, que lo veas al resucitado, pero que también veas al glorioso Señor Jesucristo, con su cabeza blanca, su cabello blanco. Habla de la pureza. En su mente no hay nada impuro. Sus pensamientos es lo más puro que existe. Aunque Él conoce tus pensamientos, aunque Él ve todo lo que tú haces, no se contamina. La pureza del Señor significa sus cabellos blancos.
brillados, sus ojos como de fuego. Significa, amado, que Él penetra en estos momentos y Él puede ver todo lo profundo de tu corazón. Él puede ver lo profundo de tus pensamientos. Sus ojos que todo lo ve, todo lo sabe. Él sabe tus pensamientos, tus sentires, tus secretos, tus movimientos. Él te ve despierto, dormido, vestido, desnudo. Ante Él estamos totalmente abiertos. Pero también dice que estaba vestido con ropas hasta los pies, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un cinto de oro, el poder de Dios del Rey de Reyes. Pero sus pies, que son de bronce bruñido al fuego, así como Él allí cayó y vino sobre el monte de los olivos. Cuando venía cayendo, venía bajando y pone sus pies sobre los montes. Allí, hermanos queridos, sus pies de fuego parten el monte, porque viene a un juicio. Ese juicio final, ese final que sí existe. Y es tremendo al ver sus maravillas, como el Señor ve todo esto y le muestra a Juan. Y cuando Juan ve, se cae como muerto, porque nadie puede estar en pie ante tanta grandeza y poder. Asimismo, en el capítulo 20, al entrar en este tema del juicio ante el gran trono blanco, dice: vi un gran trono blanco, un gran trono. Ese trono blanco significa gran trono, poder, fuerza, y blanco habla de la pureza. Es tremendo que dice que Juan lo vio, que Juan vio y vio al que estaba sentado. Ya Juan lo había visto en el capítulo 1, lo volvió a ver cuando bajó, lo vio en las bodas del Cordero, lo vio en la segunda venida de Cristo, lo ve aquí en los 1000 años. Ahora lo ve sentado como el juez de las naciones. Él lo vio como el abogado, y eso es lo que Dios quiere en tu vida, que tú lo veas como el abogado. Es importante que aprendas a entender que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, estaba tomando tu lugar. Hoy vamos en contra de lo que se opone para que esta palabra fluya en el nombre de Jesús. Y es tremendo como Él lo ve allí en el trono. ¿Y por qué? Esto es una escena de un juicio. Está el juez, están los acusados, está la sentencia. Y nosotros tenemos que mirar acá que un día la gente que rechazó al Señor, que se burló de Él, que se fue en contra del Señor, los que amaron a Satanás, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, todos, dice la palabra del Señor, que morirán. Y en el capítulo 20, en el versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Vuelven a vivir cuando cumplen 1000 años. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? Y cuando Él sale en su gran trono blanco, y en ese poderío, en esa majestuosidad, en esa pureza, así como Juan cayó muerto, estos cielos y esta tierra huirán de su presencia, porque todo lo que sostenía la humanidad, y cuando la gente ve al gran trono blanco, le dirán a las piedras: caigan. Eso dice Apocalipsis 16: vengan y caigan sobre nosotros. Pero al ser quitados en el nombre de Jesús, ellos solo verán el trono blanco y verán al que está sentado. Ya no será su abogado, será el juez de las naciones, el juez santo y poderoso, el juez justo. Nadie puede ir al lago de fuego sin antes ser juzgado, porque Dios es un juez justo. Así como Dios es amor, Dios es juez justo. Y comenzará, hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor: y no se encontró ningún lugar para ellos. Todo lo que para usted le trae equilibrio, todo será removido, como dijo un día el pastor Gerardo. Todo será removido. El único
inconmovible se llama el Señor Jesucristo. Si usted y yo, cuando hemos tenido un temblor aquí en Colombia, es tenaz. Pero cuando vemos los terremotos que han habido en otros lugares y cómo se caen los edificios como galletas, sentimos que hay un remover. Ese día del gran juicio, después de todo lo que hemos hablado, Dios se sentará en su trono para juzgar a todos aquellos que le rechazaron. Espero que tú no estés allí. Espero que hoy te arrepientas en el nombre de Jesús, porque no estás aquí por casualidad. Estás aquí para escuchar la palabra del Señor. Y dice la Biblia: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquellas personas grandes que Dios les ha permitido llegar a grandes cosas, ser magnates en la tierra. Muchos de ellos son perversos, malos. Siempre están en pro del aborto, del matrimonio igualitario, en contra de lo que dice la Biblia. Y más en esta época de tanto progresismo, este es un mensaje, según ellos, antagónico, mandado a recoger. Pero no me importa si usted cree o no cree. Lo que dice la Biblia: los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y la Biblia dice que delante del trono vio a los muertos. Ahí habla de muertos: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física, la separación del cuerpo cuando tú te mueres y te llevan al cementerio. La muerte espiritual, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva: si ustedes comen de ese árbol van a morir. Y comieron y murieron separados de Dios. Pero la muerte eterna es la separación eterna de Dios. El Señor Jesucristo venció las tres muertes. Venció la muerte física, estuvo allí en el sepulcro y fue resucitado. Venció la muerte espiritual cuando en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí el Padre se retiró, porque el Padre no puede estar donde está el pecado. Y el Señor Jesucristo recibió el pecado de toda la humanidad. Ahí hubo la separación espiritual, la muerte espiritual. Pero fue la muerte eterna. Él fue a los profundos. Él fue y se enfrentó y llegó allí al Seol. Él allí venció la muerte, venció a Satanás. Y Él sabe lo que es estar muerto físicamente. Por eso Él sabe tu dolor. Por eso Él sabe lo que es estar separado de Dios, que es el abandono total del Padre. Él sabe lo que es la muerte eterna. Por eso Él lo venció. Y como Él venció, nos ayuda a nosotros para vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero todo aquel que rechazó al Señor Jesucristo en ese gran día, Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Va a ser un día muy largo, porque más de 8,000 millones de personas van a resucitar, dicen unos, otros van a revivir. Y van a comparecer ante el trono de Dios. Que dice la palabra de Dios: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces ese día, un día sin igual, un día gigante, un día que va a durar muchísimo tiempo, porque uno por uno, pequeño y grande, aquellos grandes que no ha visto esa gente que Dios le ha permitido ser de una altura, o sea, llegar a hacer cosas grandes en la tierra, tener posiciones. Como mira a los pequeños, como mira a la gente, cómo los humilla. ¿No ha visto usted gente que humilla en las empresas? ¿No ha visto usted a gente que mira a la gente con menosprecio porque tienen apellido, porque tienen plata, bueno, porque tienen posición, o algunos ni porque tienen nada? Entonces la arrogancia se va a encontrar con la miserableza. Entonces esos grandes van a ser juzgados, pero también los pequeños, la persona insignificante, según el hombre.
Porque delante de Dios allí van a estar pequeños y grandes, no va a haber clases sociales. No va a haber diferencia. Pero también quiero hablarle a los niños, porque se puede hacer una referencia ahí. Mucho niño piensa como sus padres muchas veces, si tiene algún tío ateo, o la influencia de los profesores en las universidades o en los colegios. Profesor, a usted le pagan, y a usted más que le pagan, usted fue a la universidad para ser un profesor de su cátedra, no para ir en contra de la palabra de Dios. Usted que ha llevado a tanta juventud a ir en contra de la palabra de Dios, usted tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y si Dios le está permitiendo que usted mire hoy en esta mañana, Dios le está dando una oportunidad, porque así como usted sirvió de canal para que miles de jóvenes, aún cristianos, se hayan vuelto atrás, usted hoy puede salvarse en el Señor y ganar a miles de personas para que conozcan al Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual, dice la Biblia, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí vemos, hermanos, que fue abierto el libro. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús bajó, lo que vieron en su boca fue una espada de 2 filos, porque Él vendrá a juzgar la tierra por medio de la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso lo dice también el libro de Juan, para que usted lo entienda, lo vea, que la palabra misma es la que va a juzgar a la gente. La Biblia dice que el que rechaza estas palabras, esa misma palabra lo juzgará para que usted y yo entendamos en la palabra. Y cuando nosotros vemos que por la palabra es que nosotros somos edificados, somos guardados, somos protegidos, así también por la palabra va a ser abierta, y de acuerdo a la palabra usted va a ser juzgado. Dice, y fueron abiertos también el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? Es donde está escrita toda su vida. La vida del número 1 que rechazó al Señor hasta la última persona que rechaza al Señor. Allí, ¿qué va a haber en ese libro? Quiero que usted lo lea. Dice la palabra del Señor que no hay cosa creada que no sea manifiesta. Hebreos 4:13. En su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Qué hermoso es esta palabra. ¿Quiénes? Aquí nos dice qué es lo que va a salir desnudo ante la presencia del Señor. Para que usted lo vea, saldrán los secretos de la gente. ¿Quién no tiene secretos? Le pregunto. ¿Usted tiene algún secreto? ¿Tendremos algún secreto? Eso lo dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:14. Usted está a tiempo de contarle al Señor sus secretos. Por eso vamos a entrar en un reto de 40 días de oración y de ayuno. A partir de mañana estaremos a las 8 de la mañana con la iglesia orando. Luego a las 9:30 estaremos transmitiendo para todos. Pero habrán 10 minutos todos los días de rodillas para que Dios nos hable de nuestros secretos, de nuestras palabras, para que nos preparemos delante del Señor. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa que encubierta. Romanos 2:16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Quién es el que va a juzgar? El Señor Jesucristo. Hoy es tu abogado, pero si tú no lo recibes, será tu juez. Romanos 2:16. En el día, si usted lo puede leer ahí en la pantalla, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, secretos que nadie sabe, ni sus padres, aún secretos que a usted se le ha olvidado, secretos en la conciencia.
Y en esos momentos será abierto el libro y usted pasará, si no se arrepiente hoy, acuérdese, hoy a cómo estamos. Domingo 24 de mayo del 2020. Hoy queda registrado que usted está viendo esta predicación. No que me está viendo a mí, estaba escuchando es la palabra. Y la palabra misma le juzgará. Entonces quedará registrado que usted inmediatamente saldrá las pantallas en el cielo para que usted entienda, y saldrán sus secretos allí a la luz de toda la gente, de todos los millones y millones y millones de gente que estará de pie delante de Dios. Lo que usted ha vivido en su corazón en esos momentos saldrá como si hubiera sido hace un minuto. O sea, saldrá la hora, el momento. ¿Por qué? Porque usted va a ser juzgado, usted no va a pasar al lago de fuego. Otra vez le digo, el lago de fuego no fue creado para usted, fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero como usted rechazó al Señor y usted creyó más en Satanás y en su sabiduría, pues usted le va a acompañar por la eternidad. Pero si usted hoy se arrepiente, el Señor le da una oportunidad de vida. Entonces se abrirá el libro de la vida, amén, y allí saldrán todos sus secretos, como en una pantalla. De pronto nadie sabe que usted violó a su hermana. De pronto nadie sabe, papá, que usted ve desnuda a su hija cuando se está bañando. De pronto nadie sabe, predicador de la palabra, que estás camuflado. De pronto nadie sabe esas cosas. Y tú tratas de esconderte de todo el mundo. Y cuando te descubren, antes te enojas y haces la guerra. Pero acá no habrá excusa. Saldrá la hora, el minuto, lo que hace miles de años hayas hecho o pocos años, saldrá como si lo hubiera hecho ayer. Esto es increíble. Dice la palabra del Señor que no solamente los secretos, sino también los pensamientos. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra del Señor cuando Satanás pecó. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él no lo dijo. Él lo habló en su corazón. O sea, lo pensó. El Señor sacará también no solamente los secretos y los pensamientos, sino también las palabras. Mateo 12:36 y dice: yo digo que toda palabra vana que habla a los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. En esto sí tenemos que cambiar, porque quien no habla cosas vanas, sandeces, dígame, seamos claros, porque es que a veces nos ponemos en la posición de que solamente son aquellos. Pero esto que Dios nos está hablando a través del libro del Apocalipsis es que nos santifiquemos. Tenemos la oportunidad de santificarnos. Usted toma la decisión, o se santifica o se endurece. Pero saldrá a la luz de millones y millones. Entienda lo que le estoy diciendo. Será la vergüenza eterna. Y entonces nosotros los cristianos, Dios nos va a juzgar de esa manera. Los verdaderos hijos de Dios no serán juzgados de esa manera. ¿Por qué? ¿Porque usted es buena gente? ¿Porque usted ayuna? No, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y Él allí murió totalmente desnudo. Le quitaron sus ropas y Él llevó la vergüenza tuya, la vergüenza mía. La iglesia tradicional le pone un trapito para tapar sus genitales.
Pero el día que murió el Señor Jesucristo, murió totalmente desnudo. Él llevó el peso del pecado. Él llevó el abandono de Dios. Cuando Él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y estaba allí desnudo, lo escupían. Él llevó, cuando la gente se ríe del evangelio, se burlaban de Él y le decían: bájese de ahí. Él llevó la burla y allá saldrán en el juicio final los burladores. A Él lo escupían, allá saldrán los que escupen el evangelio y al Señor Jesús. A los que lo injuriaban, allí va a salir. Y Él llevó la injuria, llevó la burla, pero llevó la vergüenza eterna. Por eso tenemos que valorar la sangre del Cordero. El apóstol Pedro nos dice: valoren y no pisoteen la sangre de Cristo. Hermano y hermana, le hablo a usted y me hablo a mí. No pisoteemos la sangre del Cordero. Esa sangre fue muy preciosa y de un alto valor, porque no fue cualquier sangre. Fue la sangre del Señor Jesucristo que derramó por usted y por mí. Entonces serán abiertos los libros de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La segunda parte del juicio es que mucha gente hoy en día piensa que es salvo por obras, pero la Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloríe, pero en el gran juicio serán juzgados por sus obras. Es tremendo. Es algo que el Espíritu Santo habla aquí. Y es lo que la palabra del Señor nos habla. Serán juzgados por sus obras. Esto es algo muy interesante, porque el Señor le hablará de la misma forma como usted habla ahora. Yo soy salvo por obras. Yo le puedo dar a un pobre. Yo puedo hacer esto. Entonces, ¿deja de hacer las obras? No. Pero usted no es salvo por eso. Usted es salvo por el Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. Entonces es importante. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, cada uno según sus obras. Dice: el mar entregó los muertos. Hay dos referencias. Una referencia es que toda la gente que ha muerto, dice que estarán pequeños y grandes, saldrán de los cementerios, y dice la Biblia que volverán a vivir. Entonces, así como están, saldrán su cuerpo, descompuesto, vuelto nada. Por eso no se le haga a usted raro que en ese baile que hace Michael Jackson con los espectros y los zombies, lo están plasmando de lo que va a ser el gran juicio. Ellos sí saben lo que va a pasar, porque la Biblia lo dice. Hay una parte que hablan que es así. Otros dicen que resucitarán para ir a la condenación. Estoy hablando de las diferentes referencias que hay. Entonces habla que el mar entregó los muertos. Una referencia habla de toda la gente que ha muerto en los mares, que se han ahogado, que los barcos se han hundido. Por ejemplo, cuando el rey Faraón siguió a Israel, ¿recuerda? Que dice la Biblia que él sopló y en Job, y entonces dice que sopló y congeló las aguas y pudieron ellos pasar, el pueblo de Israel. Pero tan pronto cuando el Señor sopla, las aguas vuelven y se unen y quedaron allá en lo profundo. Entonces dicen que los mares entregaron los muertos. Otro estudioso de la palabra dice que según Génesis 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice y la tierra fue desordenada estaba desordenada y vacía, que en esos momentos hubo algo que sucedió, que fue cuando Satanás cayó y el Señor mandó y encarceló a todos los demonios, que eso lo habla también en Judas,
Y dice que entonces, dice este estudioso, que todos los demonios serán juzgados por el pueblo de Dios. Es muy fuerte, por eso no le hago tanta referencia, pero sí lo nombro un poquito. Entonces dice que el mar entregó los muertos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? La muerte y ¿qué? Y el Hades. La muerte se ha ensañado. ¿Cuál es la muerte? Pues lo que viene te quita la vida y tu cuerpo va a la sepultura. ¿Y el alma a dónde va? Aquí en el griego Hades, en el Antiguo Testamento el Seol. Podemos hacer una referencia cuando el Señor Jesucristo habló de la muerte de Rico, de Lázaro, y dice la palabra del Señor que juntos murieron. Y que luego este hombre abrió los ojos y vio de lejos al padre Abraham y a Lázaro. Y le gritó: Padre Abraham. O sea, era conocedor de la ley de Dios. No era una persona que nunca ha conocido. Entonces, Dios, ¿cómo juzgará a esta gente? ¿Lo juzgará de la misma manera que no a los que creyeron y no creyeron? Más bien preocúpate, ¿cómo vas a ser juzgado tú si no te arrepientes? Por eso la palabra del Señor nos habla la importancia de lo que estamos hablando. Entonces este hombre, Abraham le contesta y le dice: hijo, por más que quisiéramos pasar, no pudiésemos, porque hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, un gran abismo. Y el hombre reconoció, mire, escuche bien esto, en el Seol o en el Hades o en el infierno, la gente reconoce, la gente se acuerda, porque él le dijo, reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro y le dijo: mande a Lázaro que unte el dedo en agua y lo pase por la lengua. Por eso es que la religión tradicional cogen un vaso de agua y lo ponen debajo del ataúd, que para que el muerto venga a tomar agua a medianoche, las almas. Y al otro día el vaso va bajando. Cuando se hacían los entierros, los velorios en las casas, y se iba evaporando el agua y decía: sí, mi tío, mi papá vino y tomó agüita, hay que ponerle más. Pero ¿qué le dice Abraham? No se puede. Entonces le dijo: entonces mande a alguien de allá que vaya a mi casa y que le hable a mis hermanos. Si él era terrible y sus hermanos vivían con él, él pensaba en la salvación de ellos, pero ya fue muy tarde. Tú no puedes pensar en la salvación de tu familia cuando llegues al Hades o al infierno. Ya es demasiado tarde. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Recuerdo cuando el pastor Gerardo lo llamaron a orar por un hombre que tuvo un accidente, lo hirieron de muerte con un machete, con medio machete, le abrieron el estómago y se salían sus intestinos. Porque es que cuando los cristianos oramos por la familia, le hablamos de la palabra, pero ellos son como felices pecando y llevando la contraria, porque piensan que nos están llevando la contraria a la familia. Y oramos cuando están al borde de la muerte. Vamos y le hacemos 50 veces la oración de fe para que no vaya al infierno. Pues la familia de este señor nos llamó y comenzamos a orar aquí en la iglesia, a pedirle al Señor que Dios tuviera misericordia. Entró en coma. Mi esposo fue a visitarlo, lo dejaron entrar y él oró, puso las manos sobre él, le habló duro en el oído y comenzó a predicarle el evangelio del Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que el último órgano que se muere es el oído. Pero antes de que ese órgano se muera, usted tiene la oportunidad de hablarle a su familia. Y comenzó a hablarle, a decirle que él estaba en condenación, que se arrepintiera y que le pidiera perdón al Señor, y oró por él. Duró 27 días en la UCI
Y luego Dios lo levantó. Aquí vino a dar el testimonio en esta plataforma. Por un año estuvo bien. Y le preguntamos, ¿cómo estaba usted en el hospital? ¿Recuerda algo? Dijo, sí. Yo iba por una carretera negra, haga de cuenta como esa pasta que se le echan a los vidrios cuando se pegaban con esa pasta negra. Y era llena de como ese neme, y la cantidad, miles de gente, horrible, expectante. Y yo quedé, dijo, al borde de un abismo, suspendido en el aire. Y gritaba, pedía auxilio, pero todo el mundo gritaba lo mismo. Hasta que escuchó una voz de lejos que le dijo, arrepiéntete, clama a Jesucristo, pídele perdón. Y él clamó al Señor Jesucristo y alguien lo sacó. Y volvió a vivir. Y la gente feliz, la familia feliz, dieron testimonio. Vivió un año aquí en la iglesia. Venía, ofrendaba, alababa a Dios, predicaba la palabra. Pero al año volvió atrás. Ahora es bisexual. ¿Qué día me lo encontré? Le dije, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y me dijo, pastora, Dios la bendiga, tranquila, tranquila, que un día de estos voy a ir a la iglesia. Y yo le dije, hijo, eso no es conmigo, yo estoy tranquila. El que debe de preocuparte eres tú, porque tú ya conoces el infierno. Y Dios te rescató de allí. Y al haberte rescatado de allí, peor va a ser tu condenación si no te arrepientes. Y se quedó mirándome. Al domingo siguiente vino. A los 3 domingos vino casi por 3 meses y ahora sí no le he vuelto a ver. Porque el problema no es que Dios no te quiera salvar. El problema es que tú no quieres la salvación. Y dice la Biblia que la muerte va a entregar a los muertos. Y el Hades, ¿cuál es el Hades? Entonces hemos dicho, el Seol en el Antiguo Testamento, el Hades en el Nuevo Testamento. Una palabra griega que significa infierno. O sea, el lugar donde están esperando el gran juicio del gran trono blanco. ¿Y por qué van a estar allí? Los que estudian derecho saben que una persona lo cogen en el delito, lo colocan en una cárcel, en una URI, en una penitenciaría, y allí espera ser enjuiciado. Luego es llamado, viene con el que le acusa, con el fiscal, y viene con el que lo defiende. Y el juez le lee los cargos. Ahorita el abogado tuyo es el Señor Jesucristo. Pero aquí en el gran juicio del trono blanco, el Señor Jesucristo no será tu abogado, sino será tu juez. Y estará sentado allí y te leerá todas las acusaciones. Y entonces tú mismo tendrás que hacer tu defensa. Hoy el Señor hace nuestra defensa, pero en ese día tú mismo tendrás que hacer la defensa y no tendrás excusa, porque todo saldrá y toda la gente lo verá. Serás juzgado, serás allí juzgado. Y es tremendo que el Hades entregará a toda la gente. Mire lo que dice, que el infierno entregará, Jeremías 13:8. Dice, y se llenarán de terror, angustias, dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, porque sus rostros serán rostros de llamas. O sea, será algo expectante, algo terrible el verse los unos a los otros. Aproveche el tiempo, amado, de traer un verdadero arrepentimiento a tu vida. Y dice la palabra del Señor que serán juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces el profeta, el falso profeta y el anticristo serán lanzados vivos, espíritu, alma y cuerpo, al lago de fuego. Son los primeros que estrenarán. Fueron para Satanás, pero Satanás al engañarlos, ellos al adorarlo,
son los primeros. Luego será Satanás. Y luego será la muerte y el infierno. Y por último, ¿qué dice la Biblia en el versículo 15? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Yo le quiero dar un consejo y también lo tomo para mí. No juzguemos a nadie. Si podemos dar una palabra de exhortación, hagámoslo de verdad, con temor y temblor. Porque la palabra del Señor en 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él aclarará todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces estarán las palabras, estarán los pensamientos, estarán los secretos, pero también estarán las intenciones del corazón. Todo será expuesto. Todo será expuesto. Pero dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Éxodo 32:33. Dice la palabra del Señor: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. O sea que el Señor Jesús mismo, como un día le escribe tu nombre en el libro de Él, en el libro del Señor, si tú hoy no te arrepientes, el Señor mismo raerá el nombre tuyo del libro de Él. Si usted se aparta del evangelio, hay gente que amenaza: me voy de la iglesia, no sigo ese ministerio, no voy a esa iglesia. Mira, hermano, usted es el que pierde. No amenace con irse de la iglesia. No deje al Señor. Jeremías lo habla. 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Y si usted no está escrito en el libro de la vida y el Señor rae su nombre, ¿a dónde lo va a escribir? Mire lo que dice: y los que se apartan del Señor serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantiales de agua viva, y no aparecerás en el libro de la vida, sino que serás lanzado al lago de fuego. No interesa que usted no crea. Algunos hijos le dicen a las mamás: mamá, ¿usted sí cree todo eso, lo que dice el pastor allá? Mire que los pastores esto, mire que los pastores son los ladrones, son los adúlteros, son esto. Pues pueda que así haya mucha gente que sea así, pero los siervos del Señor que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, estamos aquí proclamando la palabra, y como ustedes, clamando por la salvación de todas las almas y de nosotros mismos. Entonces, ¿que usted no cree? A Dios no le interesa eso. Si no crees, simplemente morirás y vendrás al juicio. Porque los cristianos estaremos, los hijos de Dios, la iglesia, la esposa, estaremos con el Señor allí. ¿Usted se imagina una mamá viendo a su hija o a su hijo o a su familiar allí? Habiendo orado, derramado lágrimas por ellos, y nunca se quisieron arrepentir. Alguno dirá: Señor, pero yo me bauticé. Entonces por eso dice que el que no se halló inscrito, porque habrá gente que le dirá: yo hice esto, yo hice aquello, y no habrá problema. Dios lo buscará en el libro de la vida y simplemente no te encuentra. Pero es que yo profeticé, pero es que yo eché fuera demonios, pero es que yo hice esto. Y el Señor, ¿qué dice en Mateo? Se queda mirándolos. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Y en el original dice: porque ustedes siempre hicieron lo que se les dio la gana. Y es donde el Señor dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, donde la llama nunca se va a apagar, amado.
y donde el gusano nunca va a morir. No interesa que tú no creas, vas a morir y vas a ir al juicio. No desafíes a Dios. No habrá nadie que te saque de allí. Romanos 14, 11, 12 dice: porque está escrito, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Serás juzgado por tus obras. Usted no se salva por obras. Usted y yo no nos salvamos por obras, nos salvamos por gracia. Pero usted, si no acepta la gracia, tampoco coja la gracia como una burla. Que hoy peca y por la noche se arrepiente. A Dios no es tu mamá que le mientes. Será juzgado por obras, no habrá misericordia. No piense que cuando usted se muera y usted clame allí: Dios, por favor, perdóneme, perdóneme, ya no habrá ese perdón. Si usted quiere hoy el perdón, hoy es una mañana de perdón y de misericordia. Pero si usted rechaza el evangelio, usted mismo perderá la misericordia. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecáremos voluntariamente, ojo al pueblo de Dios. Porque el que no conoce al Señor peca porque es pecador. Pero hablo a todos nosotros como pueblo de Dios. Porque si pecáremos voluntariamente, escúchelo muy bien, se lo vuelvo a leer y ahí lo tiene en la pantalla, subráyelo en la Biblia. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Dios nos está dando una oportunidad en esta mañana de recibir más conocimiento. Pero si usted y yo llegásemos a pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificios por los pecados. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que le espera? Si usted a partir de hoy sigue pecando voluntariamente, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que violaba la ley de Moisés por el testimonio de otros moría irremisiblemente. Cuánto más, cuánto mayor, dice la Biblia, castigo pensáis, sigue ahí en el verso, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué le está diciendo el Señor a usted? Que la gracia empezó en la cruz, pero usted le hace afrenta. Gracia es favor, gracia es regalo, gracia es el mismo Señor Jesucristo, que le extiende sus brazos para que usted le entregue. Por eso en estos 40 días, 10 minutos todos los días orando por usted para poder vencer ese pecado. El Señor le está diciendo: no afrente, no le haga frente al Espíritu de gracia. O sea, no se le ponga frente que usted peca y predica y hace y peca y canta y hace y peca y vuelve y le hace frente al Espíritu de gracia y se arrodilla y le pide perdón y vuelve y se levanta y peca, porque como nadie lo ve. Pues si conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si aquellos que desprecian la palabra del Señor, hermanos, ya la gracia de Dios se le agotará a usted. No que la gracia de Dios se agota, porque nunca se va a agotar. El día del gran juicio, ahí se acabará el tiempo de la gracia, un poquito antes. Si usted se arrepiente, usted recibirá la sangre del Señor Jesucristo,
Pero si lo desprecia, otra vez le digo, y pone la sangre de Cristo bajo sus pies, yo le hablo a todos los que estamos ministrando, empezando por mi propia vida, como pastor, como cantora, como los de tecnología, como supervisores, como todo. En esto no hay títulos. Esto no hay títulos. La Biblia dice, está establecido de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. No hay nada de esto. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El juicio. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Juan 12:48. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy estás a tiempo, amado hermano, amigo que estás aquí en esta mañana, al que después de este tiempo de pronto le llegue esta grabación, escuche la palabra de Dios. El Señor te ama a pesar de tu pecado, y Él está ahora con sus brazos abiertos para salvarte. El Señor tiene las puertas abiertas para que tú entres a gozar de su presencia. Levanta tus manos allí, todo el pueblo de Dios, póngase de pie en sus casas, arrodíllese delante de Dios y dígale: Padre, ayúdame a valorar la sangre del Señor. Arriba, digámosle al Espíritu Santo, proclame la presencia del Espíritu de Dios. Vamos, adórale a Él. Arriba, proclamamos la gloria, diga, a la gloria de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Aleluya. La cruz es recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Señor, en estos momentos te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Soy amado y puedo amarte con todo mi ser. Así es, Señor. Proclamo tu presencia. Allí tú que has venido por primera vez, a ti que te llega esta enseñanza, recuerde que el Señor te ama. Él murió en la cruz por ti. Él entregó su vida por ti. Y como tú lo anheles, recibirás la salvación. La profundidad del amor de Dios está en esta mañana para ti. El Señor viene por segunda vez. Aún con mi pecado, me amaste sin merecerlo. Mostraste tu amor a través de la cruz. La cruz es el recuerdo constante que siempre estarás pensando en mí. Levante sus manos. Levante sus manos. Y puedo amarte con todo mi ser. Esta es una mañana de salvación también para el pueblo de Dios.
no enfrentemos más al Espíritu de gracia. Hoy nos volvemos a ti y proclamamos tu gloria. Hoy haga esta oración con mucha fe y diga: Padre, hoy te pido perdón. Ayúdame a que toda incredulidad en mi vida se vaya. Hoy te pido perdón. Pídele, Señor, perdón por burlarte. Dile: Señor, hoy me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Entra a mi corazón, dígale al Señor: te pido perdón, entra a mi corazón, sálvame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Por favor, Señor, no me quites del libro de la vida por mi pecado. Señor, ayúdame a vencer en estos 40 días de oración, 10 días orando, Señor, y una vez a la semana ayunando, para que tú nos muestres nuestros secretos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nuestras obras. Espíritu Santo, Padre, aquí estamos, Señor. Necesitamos al Señor Jesucristo. Límpianos, oh Padre amado, transfórmanos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Adora al Señor, alaba